La historia del bautismo del siervo de la reina etíope en Hechos 8:26-39. A menudo se considera el comienzo del cristianismo en Etiopía. Sin embargo, otra tradición eclesiástica atribuye la evangelización de Etiopía a un apóstol que hoy nos es desconocido. Según la historia eclesiástica de Rufino, durante la época de Constantino el Grande, dos jóvenes, Fruminio y Odiseo, predicaron en la capital etíope de Aksum. Después de que la familia real aceptara la fe, Fruminio se reunió con el obispo Atanasio, quien le brindó la asistencia necesaria y el título de obispo de la iglesia etíope. La Biblia etíope tiene una historia larga y complicada que se remonta a tiempos antiguos. Los orígenes de la Iglesia Ortodoxa etíope y sus escrituras se remontan al siglo IV d.C., cuando el cristianismo fue introducido por primera vez en la región. La Biblia utilizada por estos primeros cristianos en Etiopía fue escrita en el antiguo idioma Giz, que era el idioma del pueblo etíope en ese momento. El cristianismo se extendió rápidamente por el país. Durante su visita a mediados del siglo VI, el viajero, monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes escribió que Etiopía era un país cristiano. Esto se debía a la predisposición de los gobernantes hacia el cristianismo y a los numerosos inmigrantes cristianos que buscaban refugio en Etiopía. En su mayoría, estos eran monofisitas que, condenados en el concilio de Calcedonia en 451, se vieron obligados a abandonar Bizancio. 9 de estos colonos tradujeron literatura litúrgica, construyeron iglesias, fundaron monasterios y sentaron las bases de la iglesia etíope. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. La tradición monástica atribuye los evangelios de la iglesia etíope a Sanaba Garima, quien fue uno de los 9 migrantes. A lo largo de los siglos, la iglesia de Etiopía ha desarrollado una versión única del cristianismo que incorpora elementos de la cultura y tradiciones locales. También abarca textos adicionales como los pseudoepígrafos, que no se consideran parte del canon de otras tradiciones cristianas. Hoy en día, la antigua Biblia sigue siendo ampliamente utilizada por la Iglesia Ortodoxa etíope y es considerada una parte importante del patrimonio cultural y religioso del país. ¿En qué se diferencia la Biblia etíope de otras? Una de las principales diferencias es que incluye varios libros adicionales que no se consideran parte del canon de la mayoría de las iglesias cristianas. Estos libros son conocidos como los pseudoepígrafos o apócrifos y contienen el primer libro de Enoc, los jubileos, la sabiduría de Sirácides, entre otros. Fueron incluidos en las escrituras antiguas porque la iglesia ortodoxa etíope los consideraba importantes y contenían información muy valiosa. Otra diferencia es que la Biblia etíope fue escrita en Giz, un antiguo idioma hablado en Etiopía que no se usa en otras partes del mundo. Debido a este hecho, no está ampliamente disponible y ha sido difícil para las personas que no hablan el idioma acceder a la información que contiene. Este es uno de los factores que ayudó a preservarla en su forma original hasta el día de hoy. La Biblia etíope también ofrece algunas diferencias en las interpretaciones de ciertos eventos en comparación con otras versiones de la Biblia. Un hecho interesante es que no solo difiere en los textos adicionales que tiene, sino también en el canon mismo. El canon de la Iglesia Ortodoxa etíope es ligeramente diferente al de otras tradiciones cristianas. Por ejemplo, una versión estrecha contiene 81 libros, 27 libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento que están en la Septuaginta, el apócrifo Enoc, los jubileos, los libros de Esdras y 3 libros de los Macabeos. El canon etíope ampliado contiene los libros mencionados junto con 4 libros del Sínodo de Prácticas Eclesiásticas, 2 libros del Testamento y las versiones etíopes de la Epístola de Clemente y la Didascalia. ¿Qué dice la Biblia etíope sobre Jesús? En lo que respecta a Jesucristo se presenta la historia principal que también se encuentra en otras Biblias cristianas. La principal diferencia, como ya hemos dicho, está en la interpretación de algunos eventos. La historia de Jesús en las escrituras etíopes comienza con la profecía de su venida al mundo y continúa con los relatos de su nacimiento, vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. La iglesia etíope cree que Jesús es la palabra encarnada de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Salvador de la humanidad. La iglesia etíope acepta que Jesús es completamente Dios y completamente humano, enfatizando más su divinidad que su humanidad. También se enfatiza el papel de la Virgen María en la vida de Cristo, así como la importancia de la oración y el ayuno en el seguimiento de Jesús. ¿Cómo es que nadie habla de la antigua Biblia etíope que tiene todos los rollos originales? Sí, de hecho, solo en los últimos años esta antigua Biblia ha sido más ampliamente discutida, pero la iglesia etíope no posee los rollos originales de la Biblia, que se cree fueron escritos en pergamino o papiro y no han sobrevivido hasta nuestros días.
Preserva copias y traducciones de los textos originales, que todavía se consideran sagrados y autoritativos hoy en día. Se cree que la Biblia etíope no es tan conocida en Occidente y entre las comunidades no etíopes debido a la falta de traducciones a otros idiomas y al hecho de que la Iglesia etíope es una comunidad relativamente pequeña y aislada en comparación con otras denominaciones cristianas. Además, tiene sus propias prácticas litúrgicas y espirituales únicas, que son casi desconocidas para los extranjeros. Otra razón para la oscuridad de esta escritura son los textos adicionales incluidos en ella, conocidos como pseudoepígrafos, que son considerados no canónicos por la mayoría de las otras tradiciones cristianas. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés por la Biblia etíope y sus características únicas, y se han hecho esfuerzos para hacerla más accesible a un público más amplio a través de la traducción y la investigación académica. Escrito en el antiguo idioma muerto de Etiopía, Ge'ez. Es casi 800 años más antigua que la versión del rey Jacobo. Es la primera Biblia cristiana ilustrada del mundo y fue descubierta en un remoto monasterio etíope. Los increíbles evangelios se llaman Garima, en honor a un monje que llegó al país africano en el siglo V. Según una antigua leyenda, Abba Garima llegó de Constantinopla en el 494 y logró copiar los evangelios en un solo día con la ayuda de Dios, ya que Dios retrasó la puesta del sol. Echemos un vistazo a estos antiguos escritos y veamos qué contiene una de las primeras Biblias aún intactas. El Antiguo Testamento de la Biblia etíope incluye los libros del Pentateuco, que relatan la creación del mundo y la historia de los israelitas, así como las leyes que Dios les dio. También incluye libros históricos, libros de sabiduría y libros proféticos que contienen poesía, literatura sapiencial y enseñanzas sobre cómo vivir bien, de acuerdo con las palabras registradas de los profetas. El Nuevo Testamento de la Biblia etíope incluye los evangelios, que relatan la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús, los hechos de los apóstoles, que narran la historia de la iglesia cristiana primitiva, las epístolas, que contienen enseñanzas y orientaciones para las primeras comunidades cristianas, y el Apocalipsis de Juan, que describe una visión del fin de los tiempos y el triunfo final de Dios. Existen dos manuscritos, Garima I y Garima II, siendo probablemente Garima II el más antiguo. Reciben su nombre en honor a San Abba Garima, a quien, como mencionamos antes, se le atribuyen los evangelios. Garima I tiene 348 páginas conservadas que comienzan con 11 tablas canónicas ilustradas en arcadas, seguidas por los textos evangélicos en Ge'ez, el idioma etíope del reino de Aksum, desde el siglo IV hasta el siglo VII, que se convirtió y sigue siendo el idioma religioso de la iglesia etíope. Gorimatu, también en Ge'ez, es un tomo de 322 páginas. Contiene 17 páginas ilustradas, incluidas 4 retratos detallados de los evangelistas que preceden a los respectivos evangelios, y un retrato separado de Eusebio de Cesarea antes de sus tablas canónicas. Los retratos de Mateo, Lucas y Juan se presentan de manera frontal y apenas se diferencian perceptiblemente, pero el de Marcos lo representa de perfil en el trono episcopal de Alejandría. Otra página ilustrada representa el templo de Salomón y tal vez la fuente de la vida, con una escalera de forma inusual y única en la iconografía cristiana. Las miniaturas son de un estilo bizantino extendido y estilísticamente corresponden a la datación del siglo VI. Si bien el texto ciertamente fue escrito en Etiopía, algunos eruditos como Marilyn Heldman argumentan que las páginas ilustradas pueden haber sido importadas en forma terminada desde la antigua Siria o Egipto, mientras que Jacques Mercier sostiene que tanto el texto como las ilustraciones fueron indudablemente hechos en Etiopía. Los textos de los dos manuscritos difieren, y Garima I no parece derivar directamente de Garima II, lo que sugiere que la traducción común de la que derivan probablemente sea considerablemente más antigua. Por lo tanto, la traducción etíope del Evangelio podría ser más antigua de lo que se pensaba. La portada de Garima es la original, lo que la convierte en la portada más antigua del mundo. Aún adherida a su libro, le sigue el Evangelio de San Cuthberto del siglo VII. La cubierta está hecha de cobre y tiene dorados con un respaldo de madera, y su decoración está centrada con una gran cruz. Los agujeros que tal vez se hicieron para joyas ahora están vacíos. La increíble reliquia se conserva en el monasterio de Garima, cerca de Adwa, en el norte del país, que se encuentra en la región de Tigray a una altitud de 7.000 metros. La supervivencia del Evangelio es asombrosa, considerando que el país fue sometido a invasiones musulmanas, invasión italiana y un incendio en la década de 1930,
que destruyó la iglesia del monasterio. La historia exacta del descubrimiento del Evangelio etíope no está clara, pero se sabe que la Biblia fue descubierta por viajeros accidentales en la década de 1950, quienes luego tomaron fotografías de ella. Estas sirvieron para el examen detallado y estudio del libro, así como para el establecimiento de su gran valor. La datación por carbono arroja fechas entre los años 330 y 650, lo que coincide tentadoramente con la fecha en que Abba Garima llegó al país. Aunque no haya completado la tarea en un día, como dice la tradición, la evidencia sugiere que es bastante posible que él haya tenido en sus manos el primer volumen de la antigua Biblia. Blair, orgulloso del Fondo del Patrimonio Etíope, declaró en una entrevista: Etiopía ha sido pasada por alto como fuente de estas cosas fantásticas. Muchas de estas viejas reliquias cristianas solo se pueden alcanzar caminando y escalando hasta monasterios remotos, ya que las carreteras en estas áreas montañosas son limitadas. Los evangelios de Garima se han mantenido en un lugar alto y seco, lo que ha ayudado a preservarlos todos estos años, y se conservan en la oscuridad para que los colores se vean frescos. Las páginas fueron toscamente cosidas en una restauración en la década de 1960. Algunas de ellas ni siquiera se podían girar y se estaban desmoronando. Para nosotros, este fue el proyecto más asombroso de todos, y el patriarca, el jefe de la iglesia etíope, tuvo que dar su permiso. Actualmente estamos llevando a cabo otros programas para la restauración de pinturas murales y textos religiosos. Cuánta más de nuestra historia está oculta en los rincones difíciles de alcanzar de Etiopía.